Hola amigos, vamos a hablar sobre la escalofriante época del COVID-19, pero antes dale like y suscríbete para más. Corría el año 2019, un año que prometía ser como cualquier otro, hasta que una sombra se cernió sobre la humanidad. La vida cotidiana transcurría con normalidad, con personas yendo a trabajar, niños asistiendo a la escuela y familias disfrutando de su tiempo libre. Nadie podía imaginar que en cuestión de meses, el mundo entero cambiaría para siempre. En la ciudad de Wuhan, China, un virus desconocido comenzó a propagarse silenciosamente. Este virus, que más tarde sería conocido como COVID-19, se originó en un mercado de mariscos y animales vivos. Los primeros infectados no sabían que estaban portando un patógeno que alteraría el curso de la historia. Los primeros casos, relacionados con un mercado de mariscos, mostraban síntomas similares a una gripe común: fiebre, tos, dificultad para respirar. Sin embargo, a medida que los días pasaban, los médicos comenzaron a notar que este virus tenía características únicas y peligrosas. Los pacientes presentaban neumonía severa y en muchos casos requerían hospitalización urgente. Nada hacía presagiar el impacto que este virus, bautizado como COVID-19, tendría en nuestras vidas. Las noticias comenzaron a circular, pero pocos fuera de China comprendían la magnitud de la amenaza. Los titulares hablaban de un nuevo virus, pero la mayoría del mundo seguía con su vida diaria, sin saber que pronto estarían enfrentando una pandemia global. Los médicos, perplejos, observaban cómo el virus se transmitía de persona a persona, con una rapidez inusitada. Los hospitales comenzaron a llenarse, y los profesionales de la salud trabajaban sin descanso, tratando de entender y contener esta nueva enfermedad. Los laboratorios en Wuhan se convirtieron en el epicentro de la investigación, buscando desesperadamente una forma de detener la propagación. Pronto, los hospitales de Wuhan se vieron desbordados por pacientes que luchaban por respirar. Las unidades de cuidados intensivos estaban al límite de su capacidad y el personal médico enfrentaba una presión sin precedentes. Las imágenes de hospitales llenos y pacientes en estado crítico comenzaron a circular por todo el mundo, generando una creciente preocupación. Las autoridades chinas, ante la gravedad de la situación, tomaron medidas drásticas. Pusieron en cuarentena a millones de personas en Wuhan y otras ciudades del país. Las calles, que antes estaban llenas de vida, se vaciaron. Los puestos de control se instalaron en cada esquina y la vida cotidiana se detuvo abruptamente. La cuarentena fue una medida sin precedentes, pero necesaria para intentar frenar la propagación del virus. El mundo observaba con incredulidad cómo una metrópolis entera se paralizaba. Las imágenes de una ciudad desierta, con sus habitantes confinados en sus hogares, eran impactantes. La comunidad internacional comenzaba a darse cuenta de la seriedad de la situación, y muchos países empezaron a prepararse para lo que estaba por venir. Wuhan se convirtió en el epicentro de una crisis que pronto afectaría a todo el planeta. La sombra se extiende, lenta pero inexorablemente, sobre el horizonte de nuestras vidas cotidianas. Propagación global del virus. Lo que comenzó como un brote localizado en una ciudad de China, pronto se convirtió en una crisis de salud pública sin precedentes. Las medidas de contención en China no fueron suficientes para detener al invisible enemigo. Las calles desiertas y los comercios cerrados eran testigos mudos de un esfuerzo monumental por contener la propagación. En cuestión de semanas, el virus traspasó fronteras y se extendió por Asia, Europa y el resto del mundo. Los vuelos internacionales y los cruces fronterizos se convirtieron en vectores de transmisión. Los casos se multiplicaban exponencialmente, como una sombra que se extendía implacablemente. Las gráficas mostraban un aumento vertiginoso, mientras las mascarillas se convertían en parte de nuestra vida diaria. La Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una pandemia global, una amenaza para la salud pública mundial. Esta declaración marcó un antes y un después en la percepción del virus. El pánico se apoderó de la población. Las imágenes de supermercados vacíos y compras de pánico reflejaban el miedo y la incertidumbre que se apoderaban de la sociedad. Las imágenes de hospitales colapsados, la escasez de respiradores y la creciente cifra de muertos inundaban los medios de comunicación. Los profesionales de la salud luchaban en primera línea, enfrentando una crisis sin precedentes.
El miedo se convirtió en un virus invisible que se propagaba a la velocidad de la luz a través de las redes sociales y las conversaciones cotidianas. La información, y a veces la desinformación, se difundía rápidamente, alimentando la ansiedad y la preocupación global. Ante la amenaza sin precedentes del COVID-19, los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a tomar medidas drásticas para intentar frenar la propagación del virus y proteger a sus ciudadanos. Las decisiones se tomaron rápidamente, a menudo con información limitada y en constante evolución. Las reuniones de emergencia se convirtieron en una rutina diaria, y las conferencias de prensa se utilizaron para mantener informada a la población. El confinamiento domiciliario se convirtió en la norma en muchos países. Las familias se adaptaron a una nueva realidad de trabajar y estudiar desde casa, mientras que los balcones y ventanas se convirtieron en los únicos puntos de contacto con el mundo exterior. Las calles, antes llenas de vida, quedaron desiertas. Las ciudades, que solían ser bulliciosas y llenas de actividad, se transformaron en paisajes fantasmales, con solo el sonido del viento y los pájaros rompiendo el silencio. Las escuelas, universidades, negocios y fronteras cerraron. La educación se trasladó en línea, los negocios lucharon por sobrevivir y las fronteras se sellaron para intentar contener el virus. El mundo entero se paralizó. Los aeropuertos, estaciones de tren y carreteras, que solían estar llenos de viajeros, quedaron vacíos. El tráfico se detuvo, y la movilidad global se redujo a niveles nunca antes vistos. Las medidas de control variaron de un país a otro. Mientras algunos países implementaron restricciones estrictas, otros optaron por enfoques más relajados, lo que resultó en diferentes niveles de éxito en la contención del virus. Algunos gobiernos, como China y Corea del Sur, implementaron sistemas de rastreo de contactos y pruebas masivas para identificar y aislar rápidamente a los infectados. Estas medidas permitieron a estos países controlar mejor la propagación del virus y reducir el número de casos. Otros países, como Estados Unidos y Brasil, se enfrentaron a la pandemia con estrategias menos coordinadas, lo que provocó una mayor propagación del virus y un mayor número de muertes. Las diferencias en las respuestas gubernamentales reflejaron las diversas realidades políticas, económicas y sociales de cada nación, subrayando la complejidad de gestionar una crisis global. El COVID-19 ha dejado una profunda cicatriz en la salud pública mundial. Millones de personas han sido infectadas por el virus, y la cifra de muertos sigue aumentando. El virus ha puesto de manifiesto las desigualdades existentes en los sistemas de salud de todo el mundo, afectando de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables y marginadas. A pesar del dolor y la pérdida, también hemos sido testigos de actos de valentía, compasión y resiliencia. Los profesionales de la salud, trabajando incansablemente en primera línea, se han convertido en héroes anónimos. Científicos de todo el mundo han unido fuerzas para desarrollar vacunas y tratamientos eficaces contra el virus en un tiempo récord. El impacto económico del COVID-19 ha sido devastador. El cierre de negocios, la interrupción de las cadenas de suministro y la disminución del consumo han provocado una recesión económica mundial sin precedentes. Millones de personas han perdido sus empleos y la pobreza ha aumentado en todo el mundo. Los gobiernos han implementado medidas económicas para mitigar el impacto de la pandemia, como la inyección de dinero en la economía, la concesión de préstamos a empresas y la entrega de ayudas a los desempleados. Sin embargo, la recuperación económica se perfila lenta e incierta. La pandemia del COVID-19 ha sido una llamada de atención para la humanidad. Nos ha recordado nuestra vulnerabilidad ante las amenazas globales y la importancia de la cooperación internacional. Hemos aprendido la importancia de la investigación científica, la inversión en salud pública y la preparación ante futuras pandemias. También hemos descubierto la importancia de la solidaridad, la empatía y la responsabilidad individual en la lucha contra un enemigo común. A medida que el mundo comienza a recuperarse de la pandemia, nos enfrentamos a un futuro incierto. La sombra del COVID-19 aún se cierne sobre nosotros, con la amenaza de nuevas variantes y brotes. La vacunación masiva, la vigilancia epidemiológica
y la adaptación a una nueva normalidad serán claves para prevenir futuras crisis sanitarias. El futuro dependerá de nuestra capacidad para aprender de los errores del pasado y construir un mundo más resiliente, justo y sostenible. La pandemia del COVID-19 ha dejado una huella imborrable en nuestra memoria colectiva. Las imágenes de hospitales desbordados, calles vacías y personas con mascarillas se han convertido en símbolos de este tiempo convulso. Estas imágenes nos recuerdan la magnitud de la crisis que hemos vivido y la importancia de no olvidar las lecciones aprendidas. A pesar de las dificultades, la humanidad ha demostrado una gran capacidad de adaptación y resiliencia. La pandemia nos ha brindado la oportunidad de repensar nuestro modelo de sociedad y construir un futuro mejor. Es el momento de reconstruir nuestro mundo sobre la base de la solidaridad, la sostenibilidad y la justicia social. El futuro está en nuestras manos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like para más.